Delacroix trae aparejado lo que Gramsci había escrito ya en 19, muy amigo de Mussolini, después Mussolini lo mete preso, y cuando lo mete preso Gramsci es donde escribe más y es más prolífero en escribir, y hay un tipo muy inteligente, Gramsci, sociólogo y gran escritor, politólogo de izquierda, y donde Gramsci dice tres cosas fundamentales que hoy manejan la cultura de Occidente, que es, ya no tenemos que pelear más, y eso lo dice a unos años de haber existido la revolución comunista leninista en Rusia. El 1920 lo dice, es decir, unos años posteriores a eso, él dice, estoy en contra de las revoluciones armadas, lo que debe haber es tomar a la burguesía por debajo. ¿Y cómo lo hacemos? A través fundamentalmente, él ha escrito varios libros respecto a esto, pero lo resumo fundamentalmente con tres aspectos, que uno tiene que ver con la educación, el otro tiene que ver con los medios de comunicación y el otro tiene que ver con la cultura en general. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Fíjense, lo podríamos presentar como consultor en planificación y comunicación estratégica. Es muchas cosas más que simplemente esas dos líneas que acabamos de decir. Es licenciado en comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario, con estudios y especializaciones en el área de marketing, de planeamiento estratégico, con una profusa actividad en el sector privado y también con gran experiencia en el sector público. No es otro que Damián Specter, quien está del otro lado. Damián, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Garrett, muchísimas gracias por tu presentación tan halagadora de alguna manera. Nada menos que lo que corresponde, Damián. Tantos temas para desandar contigo en la jornada de hoy. Si te parece, como para que empecemos a ver la imagen primero lo más alejada posible, para después ir acercando y haciendo foco con un mundo que parece estar en permanente movimiento. ¿Cómo ves ese movimiento en líneas generales del mundo, con tantas cosas que vienen pasando en los últimos años y particularmente desde la pandemia en adelante? Mirá, lo veo por un lado con mucha preocupación y por otro lado, por algunos indicadores, también con entusiasmo, ¿no? Parece contradictorio esto que digo, pero sin embargo, yo acá tendría que hacer un pequeño raconto que creo que está bueno para ubicarnos en lugar y en espacio. Eh, de- desde, digamos, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, que ya parece que me estoy llevando mucho al pasado, pero hubo una bipolaridad, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y la vieja URSS, que ahora tal vez Putin intenta hacer como un refresh de aquella vieja URSS. Cuando termina esa bipolaridad con la caída del muro de Berlín, empiezan a pasar un montón de cosas que hoy digitan este mundo actual, ¿no? Por ejemplo, los organismos internacionales empiezan a tener mayor fuerza, que anteriormente no la tenían por una cuestión de funcionalidad. Entre Estados Unidos y Rusia decidían lo que pasaba en el mundo, a pesar de terceras vías que no fueron fructíferas. Y a partir de allí también las grandes, no me gusta usar la palabra élite, porque suena algo raro, ¿no? Pero digamos, los grandes grupos económicos y de poder en el mundo se empiezan a fusionar, porque aparece el mundo de la Internet en los 90, cae el muro a fines de los 80, y ahí se fusionan, ¿no? Este nuevo mundo de la Internet con el viejo mundo de las tradiciones, y a partir de allí se conforma un nuevo espacio donde estos nuevos grupos entienden un capitalismo medio acercándose a lo que es el capitalismo de China, ¿no? Mm. Es decir, un capitalismo muy fuerte en lo económico, pero con ciertas características desde el punto de vista de los derechos civiles, de las libertades, de los derechos políticos, medios rancios, un poco autoritarios, como obviamente entendemos y sabemos que pasa en un gobierno como el chino. Claro. A partir de allí es que a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI se retoman también ciertos grupos que empiezan a utilizar algunos colectivos sociales
minoritarios, con ciertas desventajas a través de la historia, pero que ya habían adquirido un montón de derechos, ¿no? Y que ya había una igualdad ante la ley en la mayoría de los países occidentales democráticos, y empieza a haber toda una moda a través de lo que conocemos como la Agenda 2030 para imponer ciertas temáticas que en sus titulares todos vamos a estar de acuerdo, mayor igualdad, mayor empoderamiento a grupos sociales que a lo mejor estuvieron en desventaja durante mucho tiempo, Ideas que suenan muy trabajar sobre loables, por lo mejorar. menos en papel. Claro, exactamente. En los títulos, ¿no? Como cuando uno lee una nota del diario o lee el título de un libro o la contratapa, no necesariamente después el libro o la nota va a reflejar lo que ese título yo interpreto de manera subjetiva que va a decir. Mm. Esto hizo que haya un péndulo demasiado estirado hacia ese lugar, por motivos que no vamos a profundizar ahora, pero está marcando una realidad actual que hay en ciertos, digamos, hay como una moda donde el hombre blanco aparece como el malo de la película, donde, bueno, esto que ha sucedido, vos ahora estás en Italia, pero tenés una visión muy internacional, lo que ha sucedido en España con esta famosa ley del sí es sí, que ha Sí. provocado un problema enorme porque quisiendo hacer algo bueno, generaron que un montón de gente que digamos, no me quiero meter en los detalles procesales del derecho, pero que un montón de gente que estaba encarcelada por determinadas penas de abusos y de acoso y de violación, terminasen saliendo libres porque esta nueva ley achicaba, extinguía todas esas distintas tipologías de delito y quedaban uno solo, entonces todas, eso lo digo como conclusión de una como exageración hacia un lado, ¿no? Que yo creo, y Sí, en ese ahí péndulo que viene lo recién bueno, que no mencionabas, me quiero meter que bien, lo del péndulo, como decís vos, también da para mucho, pero que parece bandearse de un extremo al otro permanentemente, ya casi como si fuera un trompo en algunos lados o en algunos países. sí, lo que me genera algo de entusiasmo es, bueno, tal vez entusiasmo mucho, pero digamos de cierto positivismo pragmático, es ir entendiendo de que estos péndulos, la gente, la sociedad en general, está un poco como cansada, ¿no? De que la lleven para un lado, de que la lleven para otro, en un mundo que hoy, donde la información, como dice un autor que sé que compartimos, que nos gusta, como Pérez Reverte, que él Sí, dice que hoy los analfabetos son voluntarios. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, los analfabetos eran, digamos, no voluntarios, sino porque no había la cantidad de escuelas necesarias, porque no había la iniciativa de educar todavía de manera formal a todo el mundo, a pesar que nosotros en Argentina, con la ley 1420 de 1880, que empieza Avellaneda y Sierra Roca, fuimos muy modernos y en este avanzada. aspecto. Hoy estamos en desventaja absoluta en el tema de educación, otro gran tema, pero hoy con esto, ¿no? Con el teléfono, que la mayoría de la población, si no todos, tenemos, y acceso a Internet, Incluso en la, países autoritarios como el que mencionabas vos, China, que me han contado, me consta, hemos tenido gente aquí que conoce mucho de China, que hasta los mendigos tienen su teléfono para poder recibir lo que le den por transferencia. Así que incluso en ese país el teléfono ha llegado. sí, en todos los países del mundo, en los países más pobres africanos y asiáticos, el tema es que obviamente hay ciertos países, como el caso de China, que tienen controlado el acceso a Internet y que tienen sus propias plataformas Claro. donde la información es cejada. Pero así todo digo, uno tiene una posibilidad a través de estos mecanismos de acceder a diferentes tipos de información, pero bueno, tiene que tener ese espíritu de la curiosidad que te tiene que ir llevando, ¿no? Como las ramas de un árbol de un lado a otro, y eso te va haciendo pensar, razonar, y te va haciendo después de la curiosidad yo creo que viene como esto de la rebeldía de
tratar de dudar, ¿no? Que en el fondo volveríamos como a los primeros filósofos occidentales, ¿no? A Sócrates, a Platón, este, que planteaban la duda, y a partir de ahí, bueno, toda nuestra filosofía occidental con riquísimos y casi interminable cantidad de autores, pero digo, la duda como la base, poner en duda las cosas, ¿no? Poner en duda lo que nos plantean los gobiernos, los establishment, y a través de esa duda y a través de intentar generar un sentido común, que siempre es algo subjetivo, Mm. pero el sentido común basado en alguna metodología de análisis, muy simple. Yo esto que digo lo hace cualquier persona, esto no es una cuestión académica, esto no tiene que ver con tu grado de información, con tu grado académico, no tiene que ver desde ya que si vos tuviste una familia que te incentivó a estudiar o te incentivó a ser curioso o te incentivó a la duda Claro, o que te dio fuiste ese también a un empujón. colegio, desde ya que una persona que está más incentivada va a tener más posibilidades. Pero yo conozco gente desde el punto de vista académico que a lo mejor no ha terminado el colegio secundario y tiene un espíritu crítico y tiene un espíritu analítico que me supera y que me parece y que me atrae y que trato de aprender. Y conozco gente con doctorados, Mm. llenas de máster, que me sorprende su nivel de Basta. tosudez, su nivel Bueno, de... vos hablabas de los analfabetos recién, Damián, y yo recuerdo al doctor Walter Castro que cuenta siempre cómo su abuelo analfabeto, como a lo mejor muchos tuvimos abuelos o bisabuelos cuando cruzaban de la vieja y pobre Europa Exacto. en ese momento, que eran analfabetos, pero no por eso no eran educados o no eran instruidos o no eran cultos también en lo que se podía hacer, porque pasan por vías distintas. Hacías una descripción muy interesante recién, Damián, con esta izquierda que ha tomado o ha cooptado a ciertas minorías o ciertos grupos con determinados temas, ¿no? Si querés podemos ponerle un término, un mote, vos me dirás si es correcto, ¿no? Una neoizquierda o una nueva izquierda, ¿no? Y Sí. cómo se va dando este péndulo, este girar hacia una derecha moderna. Con los medios que parece gustar hablar de la extrema derecha, pero no de la extrema izquierda. ¿Qué está pasando con esta neoizquierda y con esta Bueno, neoderecha, si querés? súper, súper interesante lo que planteas. Ahí, si vamos más hacia Latinoamérica y ya, digamos, vamos saliendo del mundo de Occidente y vamos hacia Latinoamérica, justamente vuelvo a fines de los 80 y a principios de los 90 cae el muro de Berlín y en los 90 también pasa que cuando Castro desde Cuba ve que su capacidad de financiamiento con la ex-URSS desaparece, empieza a mirar por primera vez hacia Sudamérica, descubre a un jovencísimo actual presidente de Brasil, en ese momento un sindicalista ultracomunista que es Lula da Silva, y que en ese momento estaba teniendo mucho auge, de nuevo estamos hablando en los años 90, y allí entre ellos dos arman el Foro de San Pablo. Mm. Lo traen a este intelectual Lacroix, muy requerido por los gobiernos kirchneristas argentinos. Que opinaba Este, cómodamente desde Reino Unido y desde Inglaterra con las cosas que exactamente, ¿no? Que son también ciertas élites de izquierda que cuando se van de los países, generalmente no van a los países donde ellos proponen como paraísos, no van a vivir a Cuba, en general, ¿no? Porque tenemos tipos, por ejemplo, como, uy, mira, ahora no me sale el nombre, un gran escritor y poeta de izquierda uruguayo, me sale Octavio Paz, que es el mexicano, que también se reconvirtió y que era en su momento como un montón de grandes sí. escritores, como Vargas Llosa, como Guy Armand en Francia, como Marcos Aguinis en Argentina, o Sebrelli en Argentina, que fueron en su momento de izquierda y que luego, bueno, Bueno, como ahora, sí, lo vas a decir, decilo vos. no, no, como ahora, digamos, lo dijo en estos días el gran cantante y compositor que nos gusta a todos, Salinas, definió un poquito esto de Sí, tengo un crack, Joaquín ojos y Sabina, que oídos. se animó, a decirlo. Sí, yo en las redes sociales un poco, digamos, me alegré, aparte gozo de su música y de muchas de sus letras,
me alegré, pero también puse que tardó 73 años en Se darse llevó su cuenta. tiempo, es cierto que se tomó su tiempo. Claro, ¿no? 73 años de darse cuenta, digamos, de todo el daño que ha hecho. Y en esto no hay que ser extremista, porque si no uno, de nuevo, jugamos con ese péndulo de dos extremos. Cuando uno habla de izquierda, hay una izquierda moderna que no es la neoizquierda, que es una izquierda que ahora profundizamos un poquito, Sí. sino que, digamos, es una, por decir de alguna manera, es esta socialdemocracia tradicional, que es una izquierda que podría funcionar y que funciona muy liberalmente. Es decir, por ejemplo, como en ciertos países nórdicos, donde mucha gente dice, nórdicos de Europa, me refiero a Sí, sí, sí. daneses, por ejemplo, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, donde hay gobiernos que tienen algunas cuestiones, bueno, no ahora en Suecia, justamente que ganó un gobierno de esta nueva derecha moderna, pero durante varios años, 20, 30 años, tuvieron gobiernos que eran con algunas raíces en lo social de izquierda, pero en lo económico tenían una apertura económica absoluta. O sea que económicamente, dentro de lo que son los parámetros y los rankings de las variables que tienen que ver con la economía abierta, estos países tienen una economía abierta increíble, aparte de libertad de expresión increíble, bueno, de un montón de Sí, cosas. sí, el mito Pero yendo socialista de esos países parece ser más bien un mito, no una realidad. exactamente, porque, digamos, tienen una parte, digamos, de una izquierda moderna, de nuevo, no esta neoizquierda, sino realmente una izquierda moderna en el buen sentido, eh, pero toman toda la parte del el libre mercado, tienen una tasa de crecimiento de empresas, de emprendedurismo, de competitividad, es decir, impresionante, no hay aversión cultural al empresario, sino todo lo contrario. Es Bueno, decir, ¿cuántas empresas han nacido en esos países y siguen triunfando en el mundo, ¿no? Muchas de las y cuales de usamos altísima diario. calidad. Claro, Y de exactamente. altísima calidad. Por eso lo bueno es que hay distintos tipos y modelos de capitalismo, como puede ser el que tiene Corea del Sur, el que tiene Japón, con sus altibajos, porque no quiero analizar el detalle económico de cada uno, cuánto tiene de deuda, cuánto tiene de déficit, cuánto tiene de inflación, eh, sino quiero decir desde el punto de vista cultural del capitalismo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos, está el de Singapur, que también puede tener un mote también autoritario, sin embargo, bueno, funciona también muy bien. Hay distintos tipos, el de los Estados Unidos como clásico, el de Inglaterra, con todos los altibajos que ahora está viviendo Inglaterra. Es decir, hay distintos tipos de capitalismo que en general funcionan bien. Pero yendo a esa neoizquierda y esa neoderecha, esa neoizquierda que en nuestra región se funda a partir de ese foro de San Pablo, trae la CLOA, trae aparejado lo que Gramsci había escrito ya en 19, muy amigo de Mussolini, después Mussolini lo mete preso, y cuando lo mete preso Gramsci es donde escribe más y es más prolífero en escribir, y hay un tipo muy inteligente, Gramsci, sociólogo y gran escritor, politólogo de izquierda, y donde Gramsci dice tres cosas fundamentales que hoy manejan la cultura de Occidente, que es, ya no tenemos que pelear más, y eso lo dice a unos años de haber existido la revolución comunista leninista en Rusia. En 1920 lo dice, es decir, unos años posteriores a eso, él dice, estoy en contra de las revoluciones armadas, lo que debe haber es tomar a la burguesía por debajo. ¿Y cómo lo hacemos? A través fundamentalmente, él ha escrito varios libros respecto a esto, pero lo resumo fundamentalmente con tres aspectos, que uno tiene que ver con la educación, el otro tiene que ver con los medios de comunicación y el otro tiene que ver con la cultura en general. Entonces él dice que a partir de estas tres cuestiones, en vez de con la violencia, es mucho más fácil introducir en la mente del burgués las ideas del comunismo, ¿no? Este, en esta neoizquierda, no la moderna, sino la neoizquierda, lo que está haciendo es, en vez de utilizar aquellas clásicas cuestiones del comunismo, lo que está haciendo es haciendo una especie de nuevo orden mundial,
donde todos tenemos que pensar igual, no tiene que haber identidades, ¿sí? Una cosa es, yo separo siempre que se confunde y que los medios de comunicación, por ejemplo, le dicen a Donald Trump anti globalización. Y Sí, una cosa es la globalización, que es un fenómeno natural y muy bueno, que tiene que ver en gran parte su aceleramiento con la tecnología, que es algo natural, que hace que compartamos culturas, que compartamos identidades, que mejoremos, que conozcamos a distinta gente, y eso nos hace aprender y nos hace ser empáticos. Esa es la globalización, fenómeno natural. Distinto es el globalismo, que es utilizar al fenómeno natural de la globalización desde un punto de vista geopolítico y geoeconómico. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, hay ciertos grupos de poder, y esta neoizquierda en especial, que utiliza el globalismo, no la globalización, para una especie de nueva dominación cultural transversal en todo Occidente. Y basan realmente su apelación en la Agenda 2030, mm, que la utilizan también los organismos internacionales es decir, ellos utilizan a los organismos internacionales un poco para blanquear todo esto, donde en definitiva se están tratando no de mejorar los valores occidentales, de darles más valor, de lo que parece rancio, adaptarlo a los desafíos del siglo XXI y a los nuevos desafíos que la sociedad tiene, sino que tratan de anular, tratan de destruirlos, tratan de negarlos, ¿no? Tratan de reescribir la historia, tanto desde lo cultural como de lo filosófico, hasta de lo económico. Entonces, ahí se empieza digamos, a generar bronca, odio, resistencia, resentimiento entre pares, digamos, claro. varones y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, entre los teóricamente grupos originarios y los no teóricamente originarios, digamos, como si, qué sé yo, vos y yo no fuésemos originarios de Argentina porque nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de otras tierras. Yo me siento un originario de mi país. O si no, también todos tendríamos que ir a reclamar, según Darwin, vamos a echarle la culpa a Darwin, tierras a África, diciendo que Mm. somos pueblos originarios de África. Entonces, digo, sí hay que contemplar las necesidades de los grupos minoritarios, las necesidades, los nuevos cambios culturales, pero no anulando los valores que hicieron de Occidente uno de los mejores lugares donde vivir, y yo creo que parado en tres o cuatro pilares: el primero, las libertades individuales; el segundo, la igualdad ante la ley, sin distinción de sexo, raza ni religión; el tercero, la educación de alta calidad y pública y masiva; y te diría tal vez el cuarto, igualador de oportunidades, que tiene que ver con las infraestructuras, ¿no? Tanto las Sí. logísticas como energéticas, como urbanas, como tecnológicas. Mencionaste antes, Damián, a América Latina y te quiero traer para la Argentina en específico, con el año que tenemos por delante, el 2023, que va a ser seguramente de vital importancia. Y con un giro en especial, ¿no? Porque desde hace rato nuestro país se divide bastante sobre la discusión por los relatos, por las narrativas, incluso llegándose a popularizar en determinado momento en oposición contra el kirchnerismo esa figura del dato mata relato. Porque yo me pregunto desde hace rato si el problema no es tanto con contarnos cuentos, sino con qué tipos de cuentos nos contamos en la Argentina, ¿no? Sí, mirá, a ver, la narrativa es parte de lo que nos moviliza. Cuando pensamos en el lenguaje, la gente automáticamente piensa que el lenguaje tiene que ver con la palabra, ¿no? Con escucharnos a partir de que nuestra boca nos permite eh, hacer sonidos que simbolizan cosas y que cuando nos llegan nos hacen entender que estamos hablando de determinados temas. Sin embargo, el lenguaje, lo primero que hizo en el Sapiens Sapiens, en nosotros, en los seres humanos actuales,
fue primero interpretar, permitirnos con el cerebro interpretar lo que nos rodeaba, y eso que nos rodeaba, generar dos cosas. Primero, simbolizarlo, es decir, a un árbol darle sentido de árbol, ¿no? Al fuego darle sentido de fuego. Y segundo, qué emoción me generaba eso. Si del árbol podía obtener un fruto, si del fuego me podía quemar o podía calentar comida, o me podía dar calor en invierno para que no me muera de frío. Entonces, primero, el cerebro simbolizó, segundo, nos permitió tener esa relación con el entorno de las emociones, y recién después nos pudimos expresar con el otro. Pero primero eso pasa. Entonces, ¿qué quiero contar con esto? Que la gente toma sus decisiones a través de las emociones. Y esas emociones después se justifican con argumentos aparentemente racionales. De hecho, para dar un ejemplo muy cotidiano y simple, si una persona fuma mucho, todo el mundo sabe que fumar le va a hacer mal a esa persona y esa persona sabe que fumar le va a hacer mal. Un médico le puede dar un montón de razones científicas, académicas, médicas, biológicas, de por qué fumar le va a hacer daño, inclusive mostrarle radiografías y algo de que está en peligro su vida. Y sin embargo, esa persona, por esos datos, que son datos duros, esto de dato mata relato, no va a cambiar, no va a generar un cambio por los datos duros. Sin embargo, tal vez, si viene su hija y le dice, papá, vas a ser abuelo, puede provocar ese detalle, una emoción dentro de esa persona, que tire ese último atado de cigarrillos a la basura y haga que deje de fumar. No sé si fui claro en esta Claro. explicación. Entonces, con las sociedades, esto que explico desde el punto de vista individual, psicológico, de la emoción, con las sociedades pasa lo mismo. Para que una sociedad cambie los hábitos, los paradigmas, lo que cree que está bien y que está mal, para que pueda cambiar eso. Y en Argentina venimos hace muchísimos años teniendo diagnósticos que, digamos, que todo el mundo ya sabe más o menos qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿por qué no se logran hacer los Mm. cambios que muchos creemos que habría que hacer? Porque no se logra emocionar. Se logra bajar datos, pero no se logra emocionar para generar en una gran parte de la población, no necesariamente toda la población, pero en una gran parte de la población, un consenso emocional de hacia dónde y por qué hay que hacer determinadas reformas, determinados cambios, que van a terminar, primero van a generar algunos problemas, porque desde ya que cuando uno hace cambios fuertes, esto es como si en tu casa, Garrett, vos venís teniendo un ritmo económico de vida y te empieza a tener problemas con el trabajo, o tuviste que afrontar un gasto extraordinario por Sí, le puede determinadas pasar a cualquiera. cuestiones, vas a tener que hacer un cambio en tu ritmo de vida. Y si no lo haces, seguramente vas a tener un problema más grave. Ahora, cuando haces ese cambio, y bueno, y estabas acostumbrado a tener un ritmo de vida determinado y tenés que bajar ese ritmo de vida, tenés que carenciar de determinadas cosas, por supuesto que ese periodo es feo. Y desde ya, que esto ya ha llevado a las clases sociales, a la sociedad, va a haber que atender muy fuertemente, de manera muy inteligente, una contención social sobre los sectores que Que ya no lo van a no sufrir, tienen ¿no? Sí. exactamente, digamos, una cosa es que sufra estos cambios para mejor, pero que al principio tienen dificultades porque me tengo que achicar, la gente de más recursos que la gente de menos recursos. Ahora, si emocionalmente la gente no hace ese clic emocional, y desde ya que los líderes políticos son quienes, y no solo políticos, sino también los distintos actores sociales que intervienen en una sociedad, que tienen que lograr generar ese cambio emocional en la sociedad, para que a partir de allí la sociedad tenga el consenso para que las cosas sucedan. La última pregunta, Damián, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en La Inquietud, porque el programa, el nombre, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Damián Spector? Bueno, inquieta, primero siempre inquieta el que tus hijos, por ejemplo, quienes tenemos hijos, tengan la mejor
calidad de vida en cuanto a que sean felices, ¿no? No me refiero a calidad de vida en lo económico, sino en que sean felices, en que tengan un espíritu crítico, en que tengan una mirada positiva de la vida. Eso siempre inquieta porque yo digo que eso es un gerundio, ¿no? La vida es un gerundio, es un permanente, no es que no es una foto, sino que es una película que todo el tiempo, todos los días va cambiando. Bueno, eso inquieta. También me inquieta la realidad del país donde vivo, porque por todo lo que estuvimos charlando, y también me inquieta la realidad del mundo y en especial de Occidente, también por todo lo que estuvimos charlando. Damián, te agradecemos muchísimo el tiempo que has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, Garrett. Abrazo y éxitos en Italia. Lo teníamos a Damián Specter aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.